Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el Hotel Jorge Juan a Javier Gomá. ¿Cómo estás, Javier? Encantado de estar contigo. Eres filósofo, ensayista, escritor y director de la Fundación Juan March, ¿no? Así es. Me hace mucha ilusión que hayas venido y poder charlar, porque acabo de estar leyendo tu libro, varios de ellos, pero sobre todo me ha chiflado Filosofía Mundana, que son pequeños ensayos de filosofía aplicados a situaciones cotidianas de la vida. Y lo he disfrutado enormemente, la verdad. Me encanta que lo digas, porque trato de poner por escrito lo que en algún lugar he llamado la vivencia filosóficamente meditada. Lo importante es la vivencia, donde todos nos juntamos, donde todos nos encontramos, porque todo el mundo vive en el sentido de que ama, espera, sufre, experimenta placer, decepción, juego, y eso muchas veces queda sin pensar. Con lo cual, que la filosofía ponga en el centro de su meditación la vivencia para que sea filosóficamente pensada, creo que es algo que puede disfrutar cualquiera, no necesariamente un especialista. Y además, he notado bastante humor en las páginas, lo cual me ha hecho conectarlo de alguna manera con pequeñas situaciones que he visto en series que me encantan, como Seinfeld o Larry David, porque es lo mismo, es analizar un poco desde un punto de vista casi filosófico los límites del humor, hablar sobre los tópicos. Uno que me encantó sobre la teoría de los aguafiestas, Sí. sobre la vanidad literaria, sobre la sociabilidad, sobre los aplausos. Y esas pequeñas historias me han cautivado, y además creo que acercas la filosofía de un modo que a veces parece como que hay que hacer la filosofía para dummies, ¿no? Pero realmente tampoco te pones ni muy críptico o modo muy académico, y lo he disfrutado enormemente, de verdad. Pero es que, fíjate, gracias por el comentario, pero es que creo de verdad que la gran filosofía, no la filosofía divulgativa, sino la gran filosofía, como la gran literatura, si uno lee Homero, si uno lee a Sófocles, si uno lee a Calderón o a Shakespeare o a Tolstoy o a Dostoyevsky, está al alcance de cualquier persona que quiera vivir su vida de manera consciente. Mientras que aquella otra filosofía críptica, reservada a especialistas, tiene una emulación fallida a la ciencia. Si tú quieres parecerte a la ciencia, pues entonces harás una filosofía escondida, una filosofía para iniciados. Si haces de la filosofía algo críptico, dejas sin pensar lo importante. En consecuencia, para mí la filosofía mundana no es una filosofía divulgativa, en el sentido de una papilla para niños, que si fuera más dura el alimento, pues se le hace indigesto. No, es lo que dice en la introducción de mi libro, que yo lo repito a veces, pero es que hago de ello una bandera. Es filosofía sobre el mundo, no sobre libros. No es un libro sobre Derrida, o sobre Heidegger, o sobre Wittgenstein. Menos mal, sobre Derrida no lo habría entendido. Yo tampoco. No, yo lo he leído bastante y siempre con desánimo. Y con poca admiración, honestamente. Tengo aquí un libro que me regaló, vino aquí a hablar Diego Garrocho, que también es filósofo, me regaló un libro que había traducido él, había hecho el prólogo sobre Derrida o Derrida. Y bueno, es que no es que no lo entendiera, es que me queda muy lejos. Es que tiene algo como de bocanada, tiene algo como de torrente de palabras en el cual él lo entiende porque es un hombre inteligente. Hay un fondo de profundidad en ello, pero luego hay una verborrea incontenible que es ella misma un espectáculo. No pretendes que lo entiendas, sino pretendes que le acompañes en el torrente, que te dejes mecer por el torrente. Entonces te decía, es una filosofía mundana porque es una filosofía sobre el mundo. Habla sobre lo que antes hablábamos, de morir, de vivir, de ser feliz o desgraciado. Es una filosofía para todo el mundo, como la gran filosofía, como la gran literatura. ¿Tú te imaginas una obra de Sófocles pensada solo para otros Sófocles como él y no para cualquier hombre o mujer? Y en tercer lugar, y ahí vuelvo al humor, es una filosofía con un poco de mundo. Es decir, con un poco de elegancia, con un poquito de belleza, con un poquito de estilo, con un poquito de amenidad y con un poquito de humor, que es una vaselina para que algunas ideas entren más amable, más dulcemente en los estratos más profundos del lector.
Entonces, el humor creo que colabora, es un amigo de la buena filosofía. Lo encuentras en la ironía socrática. Lo encuentras en el discurso del método. Tiene una de las frases, el discurso del método, la primera, que es de las que me parecen más divertidas de la historia del pensamiento. Dice, la inteligencia es el don mejor repartido de todos los que existen, porque todo el mundo considera que la tiene en grado suficiente. Es decir, todo el mundo quiere ser más bello, quiere ser más rico, quiere ser más fuerte, más amado por las mujeres. Pero inteligencia voy bien servido. De hecho, te escribí, uno de los motivos ya que dije tengo que hablar con Javier Gomá fue cuando de repente me topé con un que tú consideras que es un pequeño lema tuyo, también mío, que es el modo de vida de Rufino, el de la canción de Luz Casal, Sí. que es divertino, divino y superficial. Sí. Y te escribí, Sí. pero luego he descubierto que realmente la letra es libertino, divertido y Las superficial. dos cosas. Es Son las dos versiones. Es que yo lo vi y tiene las dos versiones. divino y... O sea, no, perdón, en vez de divertido y libertino. Tiene, o sea, juega en la letra, Ah, juega con las dos palabras. En una utiliza uno, en un estribillo utiliza uno y en otro estribillo utiliza el otro. divertido y libertino. Cuando leí libertino dije, más aún, me siento más cercano a este lema de Luz Casal, que es una de mis cantantes favoritas. Y dije, mira, ya esto es una coincidencia, además yo lo había puesto en Twitter hace unos meses, y digo, mira, una coincidencia ya que hay que hacer el podcast ya. Los dos Javieres y los dos Estupendo. Rufinos por dentro. Exactamente. Y ya que hemos hablado de estos pequeños temas de la filosofía mundana de tu libro, por ejemplo, uno que me hizo pensar mucho y además está presente todos los días en las conversaciones es el de los límites del humor, ¿no? Y me pareció tu pequeño ensayo casi perfecto, suscribiría cada coma. Y te quería preguntar, ¿tú crees que tiene que haber límites en el humor, no? Vamos a ver. Es que dice, ¿no? Los franceses, no me acuerdo ahora cómo es Bachelard o el otro, lo cito por ahí, ahora se me ha olvidado. Habla de hasta qué punto incluso en el erotismo tiene que haber... Bataille, lo digo. Bataille, exactamente, Bataille. Es decir, cómo tiene que haber límites, porque parte del placer es transgredirlos. Si vives en una sociedad sin límites, es muy difícil que haya erotismo tal como lo entiende. Si vives en una sociedad sin límites, es posible que también no exista el humor. Porque el humor es no tanto transgredirlo, sino jugar con esos límites. El problema, tocayo, es que a medida que se produce progreso moral, aumenta también uno de los elementos esenciales del humor, que es la imaginación. La ética es también imaginación, porque es ponerse en el lugar del otro. Si tú te pones en el lugar de los que sufren, sientes compasión por ellos y más difícilmente atropellas su dignidad. Entonces, el progreso moral colectivo, que indudablemente se va produciendo, tiene como una de las consecuencias que cada vez más nos ponemos en el lugar del otro. Entonces, hace 20 años era fácil reírse de una mujer o de un negro o de un tartamudo. Yo recuerdo hace 3 o 4 o 5 años que oí, por casualidad, una entrevista por la radio a un tartamudo, al presidente de los tartamudos españoles, que tendría otro nombre. Y entre otras cosas argumentaba, que me hizo gracia, porque los tartamudos decían menos tonterías. Y él decía, nosotros decimos menos tonterías porque tenemos un poquito más de tiempo para responder, que me pareció interesante. Pero luego exponía muchas veces el dolor, la frustración, la dureza, la amargura, que en ocasiones te lleva a ser tartamudo, porque no puedes dar fácilmente una conferencia. En una ponencia eligen siempre a alguien que no lo sea para que hablen, no es fácil que representes a alguien. Es decir, es como cuando hablamos a veces otro idioma. El tartamudeo te infantiliza. Claro, cuando oyes eso, se te hiela un poquito la sonrisa para el siguiente chiste a costa de los tartamudos. Con lo cual, fíjate, cada vez que va progresando más la moral, que es cada vez que nos ponemos más en el lugar del otro, pues ya te ríes menos de los negros, te ríes menos de los homosexuales, o te ríes menos de las mujeres, o de los tartamudos, o de los enanos.
figuras clásicas del humor antiguo. Entonces, tenemos que luchar con unos límites que nos van acosando, no solamente por presión social, sino por propia convicción. Y es ahí donde en alguna ocasión digo que hay una esfera en la que en cambio te puedes reír sin límites ninguno. Allí puedes darte un atracón, que es el humor a costa de uno mismo. Claro, ahí la autoironía, el ser tú el objeto de tu propia broma, ahí no hay límite posible. Con lo cual no me extrañaría que en el futuro cada vez más el progreso moral, que es el progreso de la imaginación, lleve más a una autoironía. Es que te lo digo porque ahora ha habido muchos casos, por ejemplo, un problema con un humorista, Dave Chappelle, en Netflix, que ha hecho un especial de humor y pues en algún momento dado se mete con colectivos, ¿no? Entonces, claro, estaban ahí que si lo boicoteaban, lo censuraban, cuando realmente es una especie de ejercicio también, ¿no? De salir ahí y decir, no herir por herir, sino reírte de situaciones, de cosas a veces paradójicas que se dan y es lo que tú dices, muchas veces esas personas que están en esos colectivos son los primeros que hacen ese humor, ¿no? Sí. Que, Fíjate, a ver, no me acuerdo quién. Se suele atribuir a Woody Allen, pero no sé si es de Woody Allen. Aquello de que el humor es tragedia más tiempo. sí. Y yo leí un librito una vez que tuve que presentarme, pidieron que diera una charla inaugural en un congreso de humor. Me leí unos cuantos libritos y uno de ellos planteaba una pregunta que era interesante. Midió exactamente los días que pasaron desde que ocurrió la tragedia del 11S hasta que los americanos empezaron a permitirse hacer broma de la tragedia. Había pasado ya 2 meses, 3 meses, 4 meses e indudablemente hoy pues hacemos todas las bromas que queramos del claro. 11S. Muchas veces, incluso con amigos, ¿no? Haces una broma y dices, quizá demasiado temprano, ¿no? Exactamente. Cuando a un amigo le acaba de dejar... Eso. Dale un rato no, todavía. sí, por favor. Todavía no está del todo proporcionado el dolor versus... Así es. humor. Es que es así. O sea, es una cuestión de tiempo. Por tanto, es una cuestión... Lo que viene a decir es que el humor tiene algo que ver con el tacto. Lo que Kant ya llamaba el gusto. El gusto es el juicio para lo concreto. Hay un juicio conceptual y en el que tú pones lo concreto, dice Kant, ¿no? Y lo pones como un objeto o un ejemplo particular de un concepto general, pero luego está el gusto, que tiene que ver con el discernimiento de lo que es oportuno en el aquí y en el ahora. Y el humor tiene mucho más que ver con esto último. Totalmente. Yo te puedo soltar una broma, es graciosa en un ambiente, pero lo sueltas en otro y no tiene ninguna gracia. Como anécdota personal te diré que en los primeros años, cuando yo fui publicando la tetralogía, La tengo aquí, de la tienes tetralogía ahí, de la sí, ejemplaridad. sí, estupendamente la tienes puesta ahí. Cuando me vaya, por favor, no la quites, que te conozco. Pues en el 2003 apareció el primer libro, Imitación y Experiencia, en el 2007, Aquiles en el Gineceo, 2009, Ejemplaridad Pública. Y Ejemplaridad Pública, que tuvo impacto en los medios y en la sociedad, pues se multiplicó el número de invitaciones a ir a sitios. Entonces, desde el punto de vista social, mi imagen era marmórea. Cuando yo iba a los sitios, pues tendía, como todo el mundo, pues a decir bromas. Pues las bromas mías, que a veces eran muy sencillas, nadie las entendía, nadie se reía. Y era que nadie tenía la expectativa de que dijera una tontería. En una tontería me estoy refiriendo a una frivolidad. Sí. Entonces, lo cual creo que redunda, aparte de que los chistes pueden ser malos, que a lo mejor eran malos, pero es que redunda en la idea de que todo humor es contextual. Claro, ¿no? Y vienes tú con tu tetralogía de Eso. la ejemplaridad debajo Eso. del brazo o hablando del de la dignidad. Sí. Claro, y como a lo mejor se espera de ti como cosas muy profundas. Eso, muy graves. Reflexiones muy Y solemnes. así, y un poquito regañando también, ¿no? De que a la sociedad de que no es suficientemente ejemplar y cosas así. Y entonces decías una tontería al principio para caldear, que es como una especie de regla básica del orador en algún lugar público.
y veía a todo el mundo que más bien ponía cara de desconcierto. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú has dicho del gusto, que me parece muy acertado, sobre todo porque creo que el humor está conectado con el gusto, con la inteligencia, con el ingenio y no con la crueldad, ¿no? Y la crueldad a veces es un atajo para hacer reír a la gente, ¿no? A veces te ríes de lo grotesco y no del giro que tiene la Sí, broma. en una obra de teatro que se titula Inconsolable, que estrené hace de 3 o 4 años, el protagonista en un momento dado distingue entre la broma pesada y el chiste malo. Él dice que él se considera chistemalista, que es una persona que a sus hijos les ha educado porque le ha servido como de bálsamo para el ejercicio de la autoridad en el chiste malo. Y distingue entre chiste malo y broma pesada. Broma pesada es aquella que lo haces a costa de alguien que sufre por ello. Mientras que chiste malo, cuando es asumido, es un chiste en el que desde el principio se acepta que es de alguna manera una autoironía, ¿no? Entonces yo decía que, como es cierto, que yo he educado a mis hijos con el chiste malo y cuando tenía opciones entre un chiste bueno y otro el malo, prefería el malo porque me divertía ver su cara de asco. Y como su indignación, no, papá, cállate ya, por favor. Porque si era bueno se reían, ¿no? Pero si es algo especialmente malo el chiste, ¿no? Querías ver la cara de incomodidad. Sí, como de odio y de incomodidad y de repugnancia que le producía a su padre. Pero yo siempre he valorado, desde que estaba en el colegio, a la gente que aprecia el humor y que no es el primero que salta a decir qué malo y que... Siempre hay un aguafiestas. Eso. Y de hecho, mira, me viene fenomenal para enlazar con tu teoría de los aguafiestas. ¿Por qué hay tantos y por qué te interesan? Desde tu punto de vista zoológico casi. ¿Sí? Bueno, pues es que desde el punto de vista estrictamente vivencial, porque yo he sido mucho de contar chistes. Bueno, de contar chistes, de decir cosas que más o menos provocan la risa. Estás poniendo el listón muy alto ahora con el podcast, porque ahora la gente va a esperar comentarios, un chiste malo para cerrar. La gente estás poniendo... No, confío en que no me obligues a buscar un chiste malo, porque tengo muchos y no sabría cuál elegir. Te bloqueas. No, te puedo contar alguno, luego te cuento alguno de los que acabo de decir a mis hijos, ¿sabes? Pero te decía que estábamos hablando de los aguafiestas. Yo he sido una persona a la que alguna vez los amigos han recurrido para que verbalmente anime una conversación que decaía. Entonces era el típico tío, porque yo he hablado. Ahora estoy menos hablador. De repente, pues estoy un poco más ensimismado o más, no sé, o más sereno. Pero con 15, 20, 25 años tenía mucha energía, también mucha ansiedad, y la canalizaba a través de decir tonterías. Entonces, ¿cuántas veces habrás ido tú a alguna reunión en la que de repente la conversación decae porque no funciona? Entonces, si volvían a quedar, oye, Javier, pásate por ahí, porque sabían que yo iba a decir tonterías. Pero de vez en cuando estaba el que no contribuía en nada a sacar adelante una conversación o una reunión por la tarde, pero encima hacía gestos como de aburrimiento, incomodidad y de repugnancia hacia la tontería que yo había dicho. Me sentaba muy mal. Digo, bueno, pues di algo, aunque sea una tontería, pero di algo. Luego, además, ten en cuenta que el nivel de la conversación española, en general, es bajo. Yo diría que el nivel de la conversación de mujeres es un poco más alto que el de los hombres. El de los hombres hablamos, con pocas excepciones, de fútbol, de mujeres, de política, de profesión, de vicios, mientras que las mujeres hablan con mucha frecuencia de la vida. ¿Cuántas veces, Javier, tú te reúnes con un amigo y le dices de verdad que te encuentras mal, que la vida no tiene sentido, que estás pensando en cambiar de trabajo, que estás amargado por esto y por lo otro? Muy pocas veces. Efectivamente. Pero en cambio las mujeres, a mí me consta que se cuidan más entre ellas. Hablan más de ellas mismas y de sus problemas. Esto quiere decir que en España, cuando la reunión era sobre todo de hombres, cuando hay de mujeres la cosa se enriquece, pero cuando es una reunión de hombres hay un reproche que me sienta muy mal, que está además
es una expresión ella misma un poco, si quieres, anticuada, porque está a flor de labios. Que es que si tú dices una palabra que excede de las 300 habituales, te llaman pedante. Entonces, o eres pedante o dices tonterías. Entonces, digo, bueno, pues oye, estaba el otro día yendo al cine, ¿y qué película has visto? Pues he visto una película de Wim Wenders. ¡Buah! Menudo coñazo, ¿no? Bueno, pues entonces sueltas una parida. Sí. Mira, qué tonto eres, mira, menuda cosa. Chico. Ya. Entonces, esa gente aguafiestas que lo relaciono con un libro que escribí que se titula Ingenuidad aprendida. Ingenuidad aprendida es la capacidad, aunque te vayas desgastando, aun cuando la vida te pueda producir una cierta pesadumbre, un cierto cansancio, organizarte de tal manera que sigas siendo capaz de entusiasmarte. Tengas esa ingenuidad. Has vivido cosas, has tenido sufrimientos, pero te sacudes por encima de todo el cinismo. Y permanece viva la llama del entusiasmo, del aspirar a lo mejor. Mantienes, aunque sea por los pelos, un cierto idealismo. Entonces hay un aguafiestas que ya no es el de una reunión que dice menudo chiste malo. Es el aguafiestas de quien todo el rato te insiste en que vida es una mierda. Bah, si no merece la pena, si vivir es una mierda, si es que el trabajo es una mierda, la gente es una mierda, la mujer es una mierda, los niños no sé qué, vivimos en un mundo malísimo y encima las enfermedades y nos vamos a morir. Pues te recuerda lo que ya sabes, pero que no ayuda a vivir, más bien te amarga. Es decir, te pone de enfrente de los ojos la miseria. Además del aguafiestas en las reuniones sociales, está el aguafiestas ontológico. El aguafiestas que quiere que caigas en la miseria en la que él o ella se encuentra. Y ambas figuras me son muy antipáticas. No, además, esto también creo que encaja perfectamente con otra cosa de la que hablabas, que es lo queremos todo. Y tú hablas de, pues, un poco esto que acabas de definir, ¿no? De quiero ser el que va al cine a ver eso y hablar del tema y también ser el que de los chistes malos, ¿no? Y un poco es una aspiración, es lo de ser, lo que tú decías de lo de esa ingenuidad, ¿no? El querer un poco aspirar a moverte en distintas facetas de la vida. Y yo, de algún modo, de forma también a mi manera, lo intento hacer en este podcast, hablar de pues contigo que de ciertos temas de filosofía que a lo mejor no son tan del día a día, y hablar de deporte, hablar de cine, hablar de series, es lo que me divierte y lo que ese espectro es en el que estoy cómodo y me niego a renunciar a nada de eso. Me niego a renunciar a no, es que esto te elimina este grupo de gente, este target objetivo, no sé qué. No hago caso a las estadísticas, no hago caso a nada de eso porque me niego a renunciar a esa parte de mí. Si tuviera que escoger entre 3 o 4 de mis microensayos favoritos de filosofía mundana, estaría el de Lo quiero todo. Y es un texto que además se ha leído muchas veces, una vez en un primero de año en Radio Nacional, porque me siento muy identificado con ese grito, el de Lo quiero todo. En otro de los microensayos que se llama Evoe, que es el grito báquico, cito un pasaje de una carta que me encantó de Rousseau al rey de Prusia, que le pone: ¿puedes llegar a conformar por no ser el mejor de los hombres de toda la historia? Es decir, ¿realmente te conformas con no ser el mejor hombre de toda la historia? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no soy una persona, Javier, muy admirativa. Y soy nada despreciativa. Es decir, nadie por arriba y nadie por abajo. Todos nacidos por el mismo conducto. Todos berreamos al nacer, somos unas criaturas en pelotas y a partir de entonces evolucionamos. Entonces no tiendo a divinizar a nadie y desde luego mucho menos a condenar a nadie. Con lo cual, cuando miro el pasado, desde Leonardo da Vinci hasta Einstein, desde Beethoven hasta Pericles, lo que tú quieras, veo que son hombres como yo. Y que si ellos han llegado a algunas cosas que están bien, yo aspiro a lo mismo. Luego vendrá la rebaja de la realidad y me pondrá en mi sitio, pero no será por mí. Es decir, yo no renuncio. Yo aspiro a todo. Y aspiro con una gran lealtad a mi vocación.
alguna vez me han preguntado, ¿usted cómo se define? Pues yo me defino como una persona leal a mi vocación. Una vocación de cierta totalidad. Entonces, aquello que te decían de pequeño, como cuento en el microensayo, Javier, no se puede todo. Tienes que elegir. Pues yo digo, yo no elijo. Yo lo quiero todo. No necesariamente todo por la tarde, no necesariamente todo al mismo tiempo, no necesariamente tengo que sentir que lo voy a conseguir todo, pero si hay algo que se me escapa, que sea por la historia, que sea por la realidad, que sea por mi incapacidad, pero no por falta de deseo. Mm. Y también te quería preguntar cómo te llevas tú, que es un tema que sale aquí, ha salido de forma muy recurrente, a propósito y sin querer. ¿Cómo te llevas tú con la nostalgia? ¿Te consideras alguien nostálgico? Porque me ha hecho pensar lo que has dicho de Da Vinci y demás, que a veces tendemos a divinizar lo pasado, lo clásico, y tú que has leído mucho del clásico y lo reivindicas, y además también hay otro microensayo en el que dices al diablo estar Sí. al día, ¿no? Sí, Estar a la no estar última. al día. Sí. No estar al día, que es que lo digo muchas veces, no estar al día, sí. ¿Y cómo te llevas Con la eso? nostalgia. Con la nostalgia, si tiendes, porque a veces eso, yo siempre lo digo, ¿no? Que la nostalgia a veces puede ser un poco tramposa y tengo esa relación con ella un poco ambivalente, si lo quieres decir. Hay una nostalgia ontológica, permítame la palabra, que tiene que ver con su etimología, nostos algios, que es dolor del regreso. Es la expresión literal de nostalgia. La nostalgia probablemente tenga su expresión más perfecta en Odiseo, que tenía el dolor del regreso a Ítaca para reunirse con su mujer. Pero hay una nostalgia distinta, que es el dolor del regreso a un lugar donde nunca hemos estado, que es la imagen mejorada de nosotros mismos. Ese ideal, esa perfección. No en el sentido de que resida en la infancia o en la adolescencia, sino el ver que hay una cierta belleza, una cierta bondad, una cierta perfección en lo humano, a la que tú te gustaría regresar, en el sentido de que es una imagen latente que tenemos en la conciencia y a la que tú aspiras. Un poco un regreso a ese todo, al que algún día me gustaría alcanzar. Y en ese sentido, me parece que hay una nostalgia que tiene que ver con un cierto idealismo. Sí, algo adulterado, ¿no? Del recuerdo que tienes. Lo que pasa es que, en cambio, no soy nada nostálgico en el sentido psicológico. Nada. El otro día puse un tuit humorístico que decía yo no soy una persona estresada, yo soy una persona estresante. Yo no soy una persona deprimida, yo soy una persona deprimente. Es decir, yo no tengo inclinación ni a la depresión, ni a esos sentimientos ligeramente destructivos, como son el de la nostalgia. Es decir, el sueño de que hay por ahí flotando una perfección que pertenece a un pasado irrecuperable. Los escritores, yo sobre todo me considero un hombre con vocación literaria, los hay, a mi juicio, de dos clases. Los que viven de la infancia y los que viven de la adolescencia. Los que viven de la infancia tienden a imaginar una infancia perfecta, luminosa, de equilibrio, de armonía con los padres, con la naturaleza, donde todavía no existía pecado, donde todavía no existía dolor, y por tanto son más proclives a la nostalgia. Luego estamos los que somos más bien hijos de la adolescencia, pero la adolescencia es conflictiva, con lo cual somos hijos de la adolescencia, pero no tenemos ningún deseo de volver a la época adolescente. Más bien, concebimos el resto de nuestra vida como una superación de los conflictos y de la inadaptación estructural de la adolescencia. Toda nuestra vida puede resumirse como una búsqueda de la armonía que supera el conflicto de la adolescencia. Dicho lo cual, quiero decirte que yo, desde el punto de vista psicológico, soy inmune a la nostalgia. Lo soy, sí. En cambio, ontológicamente, en ese sentido de búsqueda de una cierta perfección, que es lo que diría Plotino, pero permíteme la expresión que es una pedantería, pero Plotino es un filósofo del siglo III muy, muy hermoso, que es el fundador del llamado neoplatonismo, que habla de algo así, de una nostalgia en el sentido de una emanación o una aspiración de lo concreto y de lo sensible hacia lo uno y hacia lo bueno. En ese sentido sí, en el sentido no tanto del pasado, sino como de inclinación hacia una perfección. ¿Y cómo definirías tú o qué es para ti
La belleza sorprendida, que es otro microensayo que me gustó mucho. Pues también a mí, Javier, te he dicho, si tuviera que seleccionar... El otro era este, el de la belleza sorprendida. Bueno, no, te he puesto 4 o 5, Sí. porque hay alguno más al que vuelvo periódicamente, ¿no? Hay uno, perdón que te diga, que también que me encanta cómo arranca. Es que aparte creo que haces muy bien los arranques y los cierres. Me gustan especialmente las anécdotas de cuentas o algo así. Hay uno que me encantó y dije, no puedo estar más de acuerdo, que es recoges una anécdota de Fernando Ferran Gómez, Sí. que ahora está muy presente, Y y los que actores. lo de los actores y los aplausos. Sí. Y con todo el tema también de la vanidad literaria Sí. que escribes, pero que decía, ¿por qué hay luego ese... Siempre, da igual cómo haya sido la obra de teatro, esa especie Sí. de Oiga, que le aplauso, digo, oiga, pero si no solamente he y hecho mi vuelven, trabajo. y otra vez, y Sí, otra vez. sí. Y me cuesta un montón participar de eso, A mí de también. levantarme de repente, hacer el teatro ese de Sí, tener que sí. levantarte a la tercera vez que salen Sí. a aplaudir. y Hay que- algo, sí, hay algo como de lo que... Es decir, lo que Gadamer hablaba de la estetización de la vivencia de estética, ¿no? En el siglo XIX nos inventamos los museos. Es decir, tenemos que ir a un sitio a adorar un cuadro. Pues si antes los cuadros estaban en las iglesias, estaban en los palacios, de repente nos inventamos una cosa que es un templo del arte, ¿no? Ajá. Nos inventamos los templos de la música, que son los auditorios de música. Antes tampoco existían. Es un sitio en el que se supone que tienes que ir de rodillas. Antes el teatro eran las corralas, ahora se hacen teatros a imagen de los auditorios o de los museos. Y hay una liturgia. Mm. A mí me cuesta mucho también la liturgia. A mí me cuestan los museos. Yo tengo 2 museos en la fundación y una sala de exposiciones, pero como me gusta a mí decir en ocasiones, yo no soy bueno para el placer de pie. Es decir, a mí de pie me cuesta tener una experiencia placentera. Y cuando, por ejemplo, la visita de los museos. Este de la belleza sorprendida lo escribí volviendo de Nápoles con unos amigos. Fuimos 8 o 10 amigos. Y eso que Nápoles es maravilloso. ¿Algún aguafiestas? No, ¿no? No, Para no, Nápoles, porque era más bien, es que tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar. Era más bien la sensación de que la industria del turismo había explotado todos los rincones del universo. Entonces, no había, por ejemplo, en Italia, un milímetro que no esté al servicio de una explotación económica. Y entonces pensé, ¿por qué no me gusta? Y entonces escribí este microensayo que demuestra, creo, que la belleza más hermosa es la belleza que no es consciente de sí misma. Yo pongo el ejemplo en ese microensayo de Goethe, en Werther, cómo se enamoró de Carlota. El Werther es un gran libro del siglo XVIII que junto con la Nueva Eloísa de Rousseau fueron los 2 grandes bestsellers del siglo XVIII. Y ahí cuenta que iban en el carromato e iba a una fiesta. Y entonces uno de ellos le dijeron, ay, me gustaría recoger a Carlota porque él también quiere venir a la fiesta. Y Werther al principio estaba un poco vacilante y más bien se resistía a desviarse del camino, pero al final pues fueron a ver a Carlota. Y le preguntaron, pues baje usted a recoger a Carlota, porque eran 2 señoras distinguidas que preferían que ese jovencito de Werther fuera a recoger a Carlota. Y entró en su casa. Y cuando entró, vio a Carlota en el vestíbulo dando de merendar a sus sobrinos. Y en ese momento fue flechado por la lanza del amor. Mm. Si hubiera visto a Carlota en el umbral de la casa, Sí, que está esperando a saliendo de Goethe, una fiesta, sí. sí, y hubiera posado de una manera insinuante, con unos labios hinchados, mirándole para intentar desear, estoy seguro que Werther no le hubiera hecho ni caso. Era viéndola dando de merendar donde se enamoró. Y eso creo que tiene que ver con la naturaleza de la belleza. Y tiene que ver de por qué me digo a mí mismo, Javier, ¿por qué ya no vas a Venecia? ¿Por qué no vas a...? Es que no voy a ningún sitio porque creo que está adulterada por la tendencia a la explotación. No hay apenas rincones de belleza sorprendida. Pensé que si lo había, fíjate, no sé si tú tienes la experiencia, he ido varias veces, pensé que una ciudad que todavía conserva algo de belleza sorprendida es Cádiz. Mm. Sí, he estado yendo los últimos veranos a Cádiz. ¿Has ido a Cádiz? Sí. Yo también he ido este verano. Sí. Este verano justo no, pero los 3 anteriores sí he estado en Cádiz. Pues tiene algo
que a lo mejor dura un cuarto de hora, ¿eh? Me han dicho que ya van a abrir nuevos hoteles allí, porque es verdad que tiene unas playas y tiene una luz y tiene un viento. Y Sanlúcar de Barrameda, que También. es un secreto ahí escondido, que es un lugar... Aunque tiene unos merenderos Sí. que ya están hechos para recibir a los... Me gusta que ves todo Eh, una amenaza de... No, o sea, yo no Sí. soy nada, yo no soy cero apocalíptico, ¿eh? Ya. Pues mira, si todo el universo entero es belleza no sorprendida, pues buscaré la Sí. belleza dentro de mí o donde sea. Y además seguro que es también pues el precio que hay que pagar por otras cosas bellas, ¿no? Ya. Y de hecho hay algo ahí, a veces me ocurre que veo una conexión directa con que vivimos en esta época de la, que lo llaman de alguna forma, ¿no? Como, no sé si es hipervisibilización o algo así, el que todo es susceptible de hacerse una foto, o de Ah, sí. colgarse, o de subirse, o de compartirse, o de escribir una reseña sobre un lugar. Y creo que a veces precisamente no hay lugares de belleza sorprendida, como tú dices, porque todo está estudiado Eso, eh, eso. para satisfacerte. Eso. Eh, Es que todo, piénsate, un ayuntamiento. Todo está como para revista, para Claro, examen. tú tienes un ayuntamiento. De repente ven que tiene un mirador extraordinario. Pues pondrán un montón de carteles para que pone el mirador, vete a ver el mirador, maravillas. Aquí Y fue tal. donde Hemingway hizo algo. Es aquí Hemingway le dio un pellizco a una monja. Y entonces, luego, hoteles. Dice, pues vamos a poner un hotel donde la gente se quiere ir al mirador maravillas, pues entonces... Y entonces, turoperadores, pues mira, aquí hay hoteles de tres, no sé qué, hay un hotel con encanto, y luego hay... Entonces, bueno, tenemos que asfaltar para que vayan al mirador, y Sí. entonces asfalta, y entonces, pues Claro. entonces ponemos un merendero al lado del mirador. Bueno, pero el mirador, el mejor sitio para mirar es este. Bueno, pues entonces hacemos aquí una escultura con unas gradas para que pueda... Entonces, vienen manadas de gente al mirador. Claro, cuando ves la literatura del siglo XVIII y XIX, que la gente paseaba por lugares poco transitados, donde la naturaleza realmente tenía una belleza sorprendida. Hay un pasaje, no me acuerdo si lo cito en ese microensayo o en otro, pero que a mí me parece muy significativo. Hay un pasaje de la crítica del juicio de Kant que habla del posadero burlón, que es el que habla de cómo la belleza produce un placer cuando el objeto del placer es desinteresado. Él asocia la belleza con el desinterés. Y pone el ejemplo del posadero burlón. Y entonces es un posadero que tiene una casa en medio de la naturaleza y ahí cantan los pájaros. Entonces la gente va a ese sitio y desayuna, oyes pájaros y dice, ¡qué maravilla! Pero en un momento dado, uno de los huéspedes sabe o sorprende al posadero que con un silbato detrás de la posada imita el pensamiento, el sonido de los pájaros. Es decir, no es una belleza sorprendida, es una belleza industrial. Sí, eso lo comentabas y me hizo mucho pensar porque decías luego, claro, la gente se quejaba, pero si el ruido te haya producido el mismo placer, ¿qué más te da que sea saberlo o no saberlo? Pues es que Sí. no es lo mismo. A ti te da igual si un día ves a una mujer que tiene un comportamiento, que la has sorprendido en un comportamiento curioso, seductor, atractivo, mágico, y un día descubres que todo eso estaba ensayado y lo había hecho 16 veces para que algún día lo vieras. Claro. Sí, es ver los hilos a la marioneta a veces, ¿no? Exactamente. O un poco también como lo de la réplica de la cueva de Altamira, ¿no? Cuando hicieron la Sí. réplica y a mí me querían que fuera en el colegio o algo así y dije, pues yo no quiero ir a la réplica porque ya sé que está muy conseguido, que habrá un trabajo detrás tremendo, pero no es lo mismo. No, quizá, o sea, tiene una explicación científica. Si vas con una actitud estética, Claro. no. Si vas con una actitud científica en el sentido de, bueno, quiero conocer como, Ya. bueno, pues suficiente. Es decir, yo no lo impugno. Mm. Yo no impugno nada. Pero Ni al posadero burlón. no, tampoco al posadero burlón. Y prefiero seguramente ese ruido al de un soplahojas, que ya sabes que yo odio. Ya de los hoy día es un horror que tienes una casa aquí menos. Pero si vives a las afueras de Madrid, pues cuando hace calor, abres la ventana y hay unos tipos que se dedican a torturarte. Sí, como lo típico que había para el tenis, ¿no? Para el que sopla las hojas de los Bueno, pero árboles. es que ahora hay unos torturadores que o bien hay podadoras Sí. o bien cortacéspedes.
o bien soplahojas, que yo creo que no tienen ninguna utilidad, pero hacen un ruido escandaloso, con Sí, una sí. especie de bidón de gasolina detrás, que se dedican a amontonar hojas, Sí, sí, sí. a costa de los que tratamos de leer o escribir, o saborear el silencio, pero como hace calor, has abierto las ventanas y tienes que exponerte al terrorismo acústico. Es curioso porque hay una especie de subgénero en la revista New Yorker relacionado de viñetas cómicas solo con los sopladores de hojas. ¿En serio? Porque sí, te voy a pasar unos cuantos. Sí. Hay como... y me hace mucha gracia. Yo que no lo sufro, pero evidentemente sí que es típica cosa que tú dices. Demasiados ruidos para poca utilidad. Exactamente. Sí, Y bueno, sí. yo estoy deseando que ahí sí que haya progreso, no moral, sino técnico, y lo cambien porque creo que existen, soplahojas eléctricos. Pues debería. Mm. Y no puedes pasar por aquí y no someterte al cuestionario Proust, que tengo además especial interés de ver por dónde A ver. me vas a salir con alguna de estas preguntas. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Aparte de leer con un soplador de hojas bien cerca. Vamos a ver, en sentido... si intentara ser totalmente justo, pues hombre, tendría que hablar de... No podría ignorar a mi mujer, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a la fundación, ¿sabes? Y ahora viene el pero. No. Pero es que tengo una imagen de felicidad que a lo mejor no es justa, pero que me es muy nítida para mí. Que es la felicidad del descanso después de haber escrito un buen párrafo. Mm. Es decir, cuando llevas un tiempo escribiendo un párrafo largo, de un ensayo, de un teatro, ahora estoy escribiendo una novela, y ha pasado 2 horas, 3 horas, 4 horas, estás cansado, pero lo vuelves a leer por última vez y dices, está bien, esto está bien. Y dices, ya ahora voy a descansar. Ese ahora va a descansar es muy parecido a la felicidad absoluta. Sí, y tú también que has publicado muchos artículos en periódicos, en suplementos, también experimentas, a mí me ocurre esa especie de tortura previa con la entrega, con pelearte con párrafos, como tú dices, y luego una especie de subidón que es muy difícil de comparar con otras cosas en la vida. A mí me pasa el subidón cuando lo mandas o cuando lo ves publicado, cuando ves reacciones, a mí eso me sigue y creo que es lo más adictivo que he sentido yo. Sí, sobre todo cuando tienes la conciencia o la convicción de que has hecho un buen trabajo. Sí, de haber sufrido un poco. De haber... Sí. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Hombre, hay un... Quizá... volvería a decirte, hay un miedo que sí que es el miedo habitual, es decir, el miedo que le pase algo a los míos. Eso por delante. Y además es que no es una manera de hablar. Esa es la pura verdad. Si le pasa algo a mi mujer o le pasa algo a mis hijos. Mi madre ya es mayor. Por tanto, ya está muy expuesta. Tiene 88 años, va a cumplir ahora. O le pasa algo incluso a la fundación, que ya voy a hacer 19 años de director. Por tanto, me siento muy identificado personalmente a ello, ¿no? Pero quizá hay un miedo que tiene que ver con que algo acabe disolviendo mi ingenuidad. Miedo a caer en un cierto cinismo por las contradicciones de la vida o por una aplastante desmentido de la vida. Yo procuro tener sabiduría. Alguna vez he definido la inteligencia como los medios para obtener un fin y la sabiduría como elegir bien los fines. Para mí el entusiasmo, el idealismo, la ingenuidad, la vocación, la esperanza forman parte de ese engaño a mí mismo para seguir viviendo con fuerza, con creatividad, con alegría. Y, hombre, el miedo más grande que quizá yo tuviera es que algo que ahora mismo sería ignoto para mí me arrasara con todo, ¿no? Que desmintiera mi propia organización de la sabiduría.
que llegaran aquellos antiguos terrores infantiles. ¿Tú te acuerdas? Yo no es que haya sido una persona especialmente víctima de terrores infantiles, pero los terrores infantiles tienen que ver con la falta de experiencia. Lo digo en uno de los microensayos. Si tú tienes poca experiencia, ¿no te parece completamente inverosímil que venga un monstruo que eche humo por las narices con un tridente y entre por tu ventana? Porque, bueno, puede ocurrir. Mi experiencia no hace imposible esa hipótesis. Cuando te vas haciendo mayor, sabes que eso no ocurre. Y junto a eso que no ocurre, hay otras cosas que no ocurren, ¿no? En el libro que he publicado último, que se llama Un hombre de 50 años, tiene la introducción que se llama Un sucio secreto. Un sucio secreto. Dice, ha habido 3 grandes secretos en la vida. El secreto de los Reyes Magos. El secreto del origen de la vida. Y el tercer secreto, para mí, ha sido a los 50 ver el cadáver de mi propio padre. Es decir, eso es helador. Eso es helador. Entonces, te viene como terror infantil que esa visión durísima, heladora, enfriadora, como que el frío del cadáver pudiera contagiarte. Y ese terror infantil está latente. Y frente al frío, pues trato de estimular el calor. Un rasgo que no te guste de ti mismo. Durante muchísimos años, la ansiedad. Antes lo has mencionado al principio. Que... Yo he sido un hombre muy ansioso. Y además, te lo explico en una palabra. Es decir, me considero una persona de vocación literaria muy temprana, cuando yo tenía 15 años. Y sin embargo, de una maduración muy lenta, porque mi primer libro salió con 38. Entonces sentía que estaba yo enteramente proyectado hacia algo que no era capaz de hacer. Entonces, eso en mi vida se expresaba con ansiedad, mucha ansiedad. Sí, he sido un hombre muy ansioso. ¿Y cómo se manifestaba esa ansiedad? Bueno, es que la ansiedad, digamos, se manifestaba de muchas maneras, sí, efectivamente. Pues, por ejemplo, un cierto radicalismo, un ensimismamiento muy grande, a veces exagerado, mezclado con una sociabilidad también muy grande, muy exagerada, una falta de armonía, bordeando cierta angustia, una falta de estar a gusto con uno mismo, es decir, en el sentido de que sí sentías una enorme energía creativa, pero no podía decir que yo... Puedes canalizarla en algo. Eso es, sí. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Aparte del aguafiestismo. Sí. Es que la palabra no soporte no es... Si me permites cambiar la palabra por supuesto, por otra, una cosa que yo veo muy frecuente, que es un pelín incómodo, pero me inspira más que no soportarlo, me inspira un poco de compasión. Y es que noto que la gente está deseando hablar y que le escuches. Entonces, y si luego has escrito libros o has dado conferencias o más o menos alguna gente te conoce, con más ganas tienen de que tú les escuches. Entonces, a mí, con mucha frecuencia, me dicen, Javier, he leído un libro tuyo, te admiro muchísimo, necesito que hablar contigo, porque es que tu consejo sería importantísimo, tu visión es importantísima. Vienen y estoy 1 hora callado. Entonces, la necesidad que tiene la gente de que la escuches. No tanto de bueno, pues eso de que sean consecuentes con su propia declaración. Y es que les interesa tu opinión, no cascarte a ti la de ellos. Y mezclado con esto, no soporto bien, ahí sí que yo sería literal, la libertad de expresión basado en la gente que no quiere aprender. Que no quiere aprender. Es decir, todos somos libres para decir lo que queramos, ¿de acuerdo? No soporto el latiguillo de que tenemos que ser ciudadanos críticos. Me parece una idiotez. Es decir, para mí lo que tenemos que ser es ciudadanos gozosos. Es lo más importante. Crítico, sin un ideal con el que contraponer la realidad, te hace, lo digo muchas veces, un ciudadano criticón.
Es decir, un ciudadano amargado. Si tú criticas, solamente concédete el derecho a criticar si antes estás abierto a aprender. Porque si criticas sin haber estudiado y sin haber aprendido, lo más normal es que digas una tontería. Y no tengo por qué estar soportando tus tonterías, por mucho que esté respaldada en la libertad de expresión. Alguna vez, es verdad que en un sentido cómico, alguna vez cuando hablaba con mis hijos y alguno me decía, papá, pues yo no estoy de acuerdo con eso, así todo digno, ¿no? Entonces yo le decía, pues sigue estudiando. Claro, porque a lo mejor resulta que no estás de acuerdo conmigo porque no has aprendido, porque no has estudiado lo suficiente. El día que estudies, a lo mejor discrepas, pero a lo mejor no. Entonces, esa verborrea, esa hemorragia opinativa de la gente, sin pararse antes a intentar estudiar o a estudiar, aprender, a veces me impacienta. Ahora, me preguntas por mis principales defectos. Pues uno de ellos es también que creo que me estoy haciendo más maniático. Y claro, a medida que te vas haciendo mayor, tienes un concepto un poco más definido de lo que te gusta. Yeah. Entonces voy al cine y claro, yo no me dedico a condenar nada, pero íntimamente, o al teatro, o leo libros, no es fácil que me gusten. No es fácil que me gusten. Y claro, muchas veces además voy a ver casas de amigos. Entonces, y creo ahí está por encima. ¿Te acuerdas ese microensayo? Y yo, sinceramente, es cuando hay denuncio cuando la virtud fue sustituida por la sinceridad. Y hoy cualquiera puede decir cualquier ordinariez Sí. amparándose en la virtud de la sinceridad. Procuro no ser excesivamente sincero, sino procuro ser amable. Pero íntimamente me doy cuenta que soy un poco maniático. Porque yo soy capaz de ver que una obra de arte, que una película o una novela es una obra de arte absoluta, pero a mí no me gusta. A mí no me gusta Kafka. Yeah. He leído bastante Kafka. Me parece un tipo enrevesado. Me parece un tipo torturado. Me parece un tipo mínimo que destaca demasiado los aspectos más repugnantes de la condición humana. A mí no me gusta Faulkner. Me parece un paleto que además ha hecho mucho mal porque ha creado un tipo de lenguaje torrencial y además da mucho protagonismo a los lerdos. Es decir, hay un momento, Javier, en la literatura norteamericana en que de pronto adquiere un protagonismo desconcertante la figura del lerdo, del tonto. Entonces, el tonto... Steinbeck. Alguno de Steinbeck, aunque ya las tres que yo he leído me han gustado más, pero la figura, es que acabo de leer uno que se llama La parcela de Dios, que es una novela que tuvo muchísimo éxito en 1933, que luego hizo una película Anthony Mann. De hecho, vi la película de Anthony Mann y luego leí la novela, que te resumiría el problema. El problema es cuando un lerdo se mete en problemas de lerdos y el lector dice, por favor, no hagas eso, te lo suplico, no hagas eso, que te vas a meter en problemas. Lo hace y se mete en problemas. Y es difícil simpatizar con eso, porque es tan fácil como que se comporte de una manera medianamente inteligente. Y esto viene a cuento de que yo no niego que a lo mejor Faulkner o Kafka, que ahora está universalmente admirado, Claro. sea un buen narrador. Pero a mí no me gusta. Y eso me pasa con muchísima frecuencia, cada vez más. Yeah. Yo tengo la impresión de que, bueno, tengo la impresión, es un hecho, de que dicen los científicos sociales y sobre todo los especialistas en psicología social, nosotros construimos nuestra identidad a base de lo que los demás dicen de mí. Entonces, yo soy lo que los demás dicen que yo soy. Entonces, yo soy médico porque me han dicho que soy médico. Entonces me dicen que estoy casado y que soy un hombre simpático, que soy un hombre interesante, que soy un hombre atractivo, que soy un tipo marginal, que soy un tipo generoso. Entonces, durante mucho tiempo, la sociedad es el espejo en el que yo identifico mi identidad. Pero cuando pasas una cierta edad, rompes ese espejo. Ya no esperas de la sociedad que te revele tu propia identidad. Ya sabes quién eres. Empiezas a tener veteranía en el oficio de vivir y veteranía en el oficio de conocerte a ti mismo. Entonces, durante mucho tiempo estás como estratégicamente cuidadoso de qué impacto produces tú en la sociedad, porque luego vas a ver el reflejo y en ese reflejo puedes encontrar tu propia identidad.
cuando ya te vas haciendo mayor, has tenido algunas pérdidas dolorosas, ves que que el final no es tan distante, y que de la sociedad tampoco vas a obtener la salvación. Puedes tener una buena convivencia, pero no te va a salvar de nada, sobre todo no de lo esencial, pues tienes un cierto gusto por romper el espejo. Es muy curioso esto que me hablabas de de cómo nos comportamos en función de lo que la sociedad nos dice que somos. Porque hacía poco estaba hablando con amigos sobre esto, ¿no? Que tú eres de una forma, te comportas por tu profesión, en un ambiente, pero luego cuando de repente te sacan de ahí y vuelves con un grupo de amigos de la universidad de primero, con los del campamento que ibas de pequeño, de repente es una regresión a esos roles que teníais Sí. en esa época. Sí, Y da porque- igual lo que seas ahora, si no eres lo que eras en esa época. Así es, así es. Y eso es un verdad. fenómeno al que lo hablaba hace poco con unos amigos y decía, es que eso es... Nadie escapa a eso, ¿no? Que cuando vuelves de repente a... Tú vas con una predisposición a mostrarte que has evolucionado, que has cambiado, que lo que sea, pero vuelves y no puedes escapar de esos patrones. Así es, así es. Yo tengo una comunidad de amigos del Escorial. Yo nací en Bilbao, a los 8 años vivimos a Madrid, pero ya en Bilbao veraneábamos en el Escorial. Y cuando mis padres vinieron de Bilbao a Madrid, compraron una casa en el Escorial. Con los que he pasado los 3 meses de verano, muchos fines de semana, casi todos los fines de semana íbamos. Navidades, 25, el 31, todos juntos. Y entonces, eso luego, pues nos hemos dispersado un poco. Pero cada vez que nos vemos, primero me llaman Javi, que fuera de ese contexto me llama mi madre, Javi. Y luego yo mismo adopto una actitud muy parecida a que si soy un poco que trato de defender un poco mi tiempo y mi espacio en la vida adulta, a ellos de una manera un poco inconsciente les dejo que me invadan. Sí, te dejas llevar por ese Javi, ¿no? Sí, así es. Sí, es curioso, un fenómeno curioso. Una última exposición que te haya emocionado y sobre todo a ti que te puedes autocitar como Sí, pues lo voy a director de hacer, la lo voy a Fundación Marx. hacer porque es muy reciente. La de Art Reinhardt. Exactamente. Es preciosa. Es preciosa porque, mira, yo, Javier, te diré confidencialmente que tengo una relación problemática con el arte contemporáneo. Hay veces que directamente me parece una mierda y otras veces que me parece mejor, me parece arte decorativo, puramente decorativo. Es decir, está bien delante de una chimenea o está bien en un comedor. Y algunas veces no. Algunas veces me produce una impresión estética fuerte, pero son muy pocas. Y aparte, diría yo, como problema, dentro de mis problemas, está que tengo una relación también problemática con el arte plástico en general, que es la siguiente. Si tú tienes un concepto de belleza, yo le pediría al pintor que culminara su proyecto de belleza en un cuadro. Lo que no entiendo es que vas a ver una exposición de Miró y veo 300 cuadros iguales. Claro, que es un empacho de... Pero digo, sobre todo, ¿tú te imaginas que yo he escrito Ejemplaridad Pública o he escrito Dignidad? Publicara 27 versiones de mi libro de Ejemplaridad con diferentes borradores y con diferentes aproximaciones, uno con unos párrafos más grandes, otro con cómics, otros... Llega un momento en que dice, mira, chico, tú terminas ya de madurar tu proyecto y me enseñas tu libro Dignidad o Filosofía Mundana. Pero los pintores no. Los pintores pueden repetir 67 veces el mismo motivo con pequeñas variaciones. Y eso a mí me impacienta. Chico, parece un buen eufemismo, impacientar. Dice, chico, dime cuál es el bueno y estoy 20 minutos delante. Pero si una vez tienes el cuadradito arriba y otro tienes el cuadradito debajo, otro tienes la flecha a la izquierda, otro lo tienes a la derecha. En un momento dado tienes una raya rosa que hace así, en otro la raya es morada y entonces dices, ¡ah! Mira, es morada en vez de rosa. Sí, pero la clave es a uno llamarlo Amanecer en Prusia y al otro solamente 4 números romanos. Exactamente. Entonces ya creas... Y ya con eso, bueno, pues ya con eso hay una diferencia. Pero por algún motivo concedemos a lo plástico lo que no se concede en el ensayo, ni a la música. ¿Tú te imaginas una novena de Beethoven que hubiera 67 novenas de Beethoven?
El primero es un poquito más largo, el segundo es un poquito más corto, el cuarto es con coro, pero el otro es sin coro. Chico, no. O sea, ya te aclaras y ya la novena de Beethoven y ya la disfruto. Pues en la pintura no. Entonces, primero, tengo un problema con el secuencialismo del arte. Y segundo, con que la pérdida de reglas en el arte contemporáneo creo que ha sido una cortada para la apoteosis de la vulgaridad. Un poco lo de los límites que decías del humor al principio, ¿no? Que necesitamos unas aunque sea para transgredirlos. Sí, para estar ahí que si estamos dentro o fuera, ¿no? Pero... Eso es. Entonces, notas que hoy la gente no tiene formación, no tiene refinamiento, no tiene cultura, no tiene profundidad humanística. Entonces, con la coartada de la espontaneidad, la genialidad, lo de esto funciona. ¿No has oído en la palabra del arte cuando ibas a Arco? Este artista funciona. Yeah. Este artista me interesa. ¿Esto qué significa? Yeah. Entonces, tengo un cierto problema superable, porque luego hay mucha gente que lo supera, con el arte contemporáneo, que además ha renunciado a las reglas clásicas que estuvieron vigentes en el arte desde el Cromañón, desde de Altamira, como dijo, me parece que era Picasso, ¿no? Es decir, desde las pinturas de Altamira no hemos hecho más que empeorar, hasta finales del siglo XIX y XX. Había una regla que era la perspectiva, pues yo hago una cosa sin perspectiva. Había una regla que era la figura, pues yo hago una cosa que es abstracta. Había una regla que era la composición, pues yo hago una cosa que está deconstruida, que es el collage. Y tiene el arte contemporáneo una relación problemática con las reglas de la belleza. Entonces, es muy raro que el arte tenga una relación amable con la belleza. Normalmente la belleza no forma parte de sus elementos. La expresividad, la intensidad, la originalidad, la radicalidad. Bueno, pues Reinhardt me parece que tiene una buena relación con la belleza. Yo veo sus obras y me transmiten una sensación de un cierto idealismo, de un cierto idealidad, de una cierta perfección estética, de una cierta serenidad, de un cierto placer que proporciona lo estrictamente bello. Y eso que es geométrico, y eso que es abstracto. Pero creo que sí. Entonces, no es tan frecuente un artista que tenga esa buena relación. Pero tú, por ejemplo, en tu microensayo del humor hablabas de que un blasfemo siempre necesita al lado a un devoto temeroso de Dios para que su humor funcione. Sí. Pues a lo mejor tú eres el que necesita un artista contemporáneo, ¿no? Un poco no sé si decirlo, purista, o el que limita y dices, no, mira, aquí te has olvidado la perspectiva de la belleza, de tal. Sí, no sé o yo diría, ¿no? De un artista contemporáneo yo le pediría que conociera muy bien, a fondo, la teoría clásica de la belleza y del arte, aunque sea luego para contradecirlo. Bueno, eso lo hacía Rothko, que Rothko era un estudioso de las capillas italianas, que nadie diría a lo mejor que era pero lo que inspiraba a Rothko. Sí que evoca una meditación sobre el arte, sobre la belleza. Sí. Y luego eso también lo decía cuando hice el podcast con Mauricio Wiesenthal, que me pareció una reflexión que me fascinó, que era la escuela siempre tiene que ser tradicional, y el que estudia tiene que ser el rupturista, en llegado el caso, ¿no? Pero que la escuela tú tienes que beber de lo clásico, y ya luego tú haces con esas herramientas que has aprendido, tú haces ya lo que quieras. Sí. Yo por eso, sin hablar de mis hijos ni de su colegio, que prefiero no hablar, yo al final, mi mujer y yo decidimos llevar a los niños a un colegio de cierta disciplina. Por la siguiente regla que yo creo que vas a compartir. Me gusta que el poli malo sea el colegio y el poli bueno sea la familia. Es decir, yo. Y no al revés. En el caso de tus hijos es problemático, porque tienen el poli malo a la escuela y al padre los chistes malos. Entonces es de Málaga Malagón. No, porque a mí me parece que la idea más dominante hoy, que los niños vayan al colegio a ser creativos, a ser ellos mismos, a ser libres, tiene un inconveniente como un boomerang que te acaba dando en el cogote, y es que obliga a los padres a ser policías. En cambio, si tú llevas a los niños una disciplina suave, pero digamos, una cierta disciplina,
llegan a casa y tú les dices, bueno, chicos, tampoco es para tanto, no te preocupes para tanto. Y te haces solidario con sus necesidades de libertad. Y en cambio, si ellos se dedican a... Estoy haciendo una broma, ¿eh? Pero que si en el colegio le dicen tenéis que subiros encima de la mesa y gritar todo lo que podáis, cuando lleguen a casa, Sí. si pretenden hacer algo semejante, les tienes que decir, pero ¿por qué te pones encima de la mesa? Pero no grites, ¿no? Bueno, pues aquí es lo contrario. Si en el colegio tienen que estar muy disciplinados, luego llegan a casa y es un bálsamo de libertad. Tu último gran viaje, que me ha parecido curioso que decías que ahora viajas de forma más Sí. escogida, ¿no? Un poco como lo que decías antes de el tartamudo que escoge mejor las palabras y tiene más tiempo. Tú ahora te dedicas a viajar con más, escogiendo más al detalle lo que quieres hacer, ¿no? ¿De viajes del extranjero? Sí, por ejemplo, ahora que todo el mundo quiere estar un poco viendo dónde puede viajar, que no hay tanta facilidad y que todo el mundo tiene ahí un viaje en el horizonte. No soy, además mi mujer se queja. Viajar no lleva a ningún sitio, como decía. Claro, no sé si tiene, acuérdate de un microensayo que se titula Tú esperas sentado, que es que hablo de una especie como de apoteosis del sentarse y del sentirse para el progreso de uno mismo, mientras que en cambio los viajes, lo importante no es tener muchas experiencias, sino una experiencia fundamental. O sea, no tener muchas mujeres, Ya. muchos países, muchas drogas, muchas situaciones límite, sino vivir con plena conciencia la única experiencia de ser hombre o de ser mujer. Sócrates no salió de Atenas. Y Kant es impresionante, ¿eh? También no salió de Königsberg. Acabo de leer un librito que son los últimos años de Kant, que verdaderamente es una figura regia, con una curiosidad infinita. Tan es así que una vez fueron unos italianos y estuvieron, unos ingleses de Londres, y estuvieron en el río de Támesis, y Kant, delante de ellos, empezó a enumerar características de Londres y del río Támesis, y le preguntaron que cuándo había ido. No había ido nunca. Era todo por guías, ¿eh? Porque era un hombre con mucha curiosidad, una gran curiosidad de lo humano. Entonces, yo no soy un hombre de muchas experiencias. Yo soy un hombre que más bien cultiva una experiencia fundamental. Pero bueno, con todo algunas veces he viajado. Y entonces cuando yo llevaba ya 10 años de director de la fundación, 2013, hablé con el presidente, le dije que me venía bien tomar un poco de distancia, y estuve 2 meses en Estados Unidos, julio y agosto. Y en julio estuve yendo de ciudad en ciudad, y en agosto con mi familia estuvimos en Cape Cod, cerca de Boston. Y era una casita realmente preciosa. Mis hijos iban a los campamentos y mi mujer y yo nos dedicamos a escribir. Era una casita al lado con una praderita que descendía y besaba el agua. Y lo recuerdo como lo recuerdo como particularmente hermoso. Sí, yo he estado muchas veces en Cape Cod y de hecho iba a un campamento ahí también. Ah. Y esa zona de Nueva Inglaterra me encanta. Y luego, o sea, sí, Martha's Vineyard y todo eso. Eso es, ahí fuimos a visitarlo, claro. Sitios muy curiosos y con una gente que me parece interesante. Un lugar especial en el que te guste escribir. Y un lugar especial me refiero a algo raro. Hay gente que viene aquí y me habla pues que le gusta escribir en un café. Otros que le gusta escribir en los aviones. Otro que le gusta escribir en sitios así un poco inesperados. Ahora es menos. Lo que te voy a contestar es un poco menos. Pero hubo un tiempo que, precisamente por esa ansiedad de que te decía antes, a mí me gustaba escribir cosas súper profundas, súper abstractas, en Imitación y Experiencia, Aquiles, en Ejemplaría Pública, en Necesario pero Imposible. Pero necesitaba que ruido. Ya. Eso pero hay mucha gente que le pasa. Y a mí, en cierta forma, también. No me gusta. La idea de irme a una, que muchas veces me lo han propuesto, me lo han dicho, vete a no sé dónde y estás en paz con el mundo. No, yo necesito el silencio sepulcral me incomoda o me distrae más. Me siento muy triste si estoy como abocado a estar solo conmigo mismo. Y entonces era el ruido de los chicos, era el ruido de la casa, era el ruido de que alguien ponía la tele, en la misma habitación donde yo estaba escribiendo las cosas como más abstractas. La sensación de roce de oveja. O sea, me sentía oveja que necesito roce. Sí. Pero en cambio el irme por ahí solo, alguna vez
no han sido demasiado, por mucho que ellos a veces presumen, no han sido demasiado colaboradores, ni mi mujer ni mis hijos. Pero alguna vez ha ocurrido de que, y yo tampoco lo he pedido, pero que me ha ocurrido de que me dicen, bueno, pues venga, nos vamos y así terminas esto y a lo mejor me quedaba solo en casa y me bloqueaba. Ya. Ya. Necesitabas El roce. No, necesitabas también a alguien con el ruidito Sí, papá, de la posada. Puedo coger no sé qué, Sí. ¿por qué no me subes al trastero y me Sí. retoques no sé qué? Bueno, y a lo mejor lo dejabas, subís al trastero malhumorado, pero Te eso, ayudaba sí. a hilvanar. Sí. Sí. Una palabra que digas o escribas demasiado, muy a menudo, una muletilla que te ponga nervioso. Las tengo, Y además me molestan una barbaridad. Sí. O sea, no soy de muletillas porque soy una persona que ha cultivado bastante el lenguaje. Y por tanto, tanto por escrito como hablado, procuro no usarlas demasiado, procuro practicar aquello que Dante llamaba el vulgar ilustre, que consiste en utilizar el lenguaje común, pero del lenguaje común escoger aquellas palabras que te parecen más precisas, más elegantes, o en la que te sientes, en que te apropias mejor, porque te representan mejor. Pero cuando escribo, y yo soy una persona que ha escrito mucho, me doy cuenta con desesperación que, por ejemplo, repito palabras. Entonces, digo una cosa, una palabra, y 3 líneas después estoy pensando en una cosa, me viene esa palabra, me parece brillante, y la pongo, y luego lo repaso y digo, pero ¿cómo? Pero si estoy poniendo la misma palabra. Entonces, hay algo que no me gusta. No me gustan los adverbios en mente, pero los tengo que poner. A veces los tengo que poner. Cuando no me gustan esa especie como de conectores que a veces utilizo, y es, terminas una frase y entonces te sientes la necesidad de poner, y esto es por lo que, en vez de hacer... Resumidamente, estoy, sobre todo en los últimos años, cultivando la elipsis. La elipsis me parece un rasgo de madurez. Y yo, durante un tiempo, me ha faltado un poco de elipsis. Y si yo soy una persona que voy a mis primeros textos, debo ser tonto de la estimativa, es decir, debo ser tonto en el sentido de que tengo unos valores muy bajos, pero yo leo mis textos originales y digo, sí, esto es lo que yo quería escribir, no cambiaría. A lo mejor se puede escribir mejor, pero no tengo esa sensación de decir, esto escribí en el 2003, si lo escribiera ahora lo escribiría de otra manera. No. Pero, si tuviera que decir por dónde va en mi estilo escrito y hablado ahora, es el descubrimiento maravilloso de la elipsis. No hay que decirlo todo. Ni siquiera hay que conectar una frase con otra de una manera perfecta. En ocasiones, con que pongas una frase y luego la siguiente, es más efectiva, es más eficaz, es más expresivo que un texto perfecto. Sí, es el pavor a que no se te entienda algo, Sí. ¿no? Que a veces todos caemos en eso, Sí. a ver si alguien no entiende esto que quiero decir, esta referencia o Así este es. comentario, y casi siempre no hacía falta. Así es. Y luego pensar que el lector es un lector avezado, que si no lo dices expresamente lo va a adivinar, porque Claro. está en el lenguaje. El no decir a veces es más difícil que decir. Y mira, muy conectado con esto, una charla, una conferencia que te impresionara de una forma especial. Puede ser para bien y para mal incluso, ¿eh? Alguien que le escucharas hablando, tú que has participado en muchas como asistente y como conferenciante, pues digo, seguro que tienes anécdotas de alguien que te haya impresionado. Mira, no voy a ser original en esto, pero me impresionó mucho en diferentes momentos, que fue García Calvo en la facultad. Me dio en primero de Filología Clásica, que era una introducción general a la lengua latina, y ahí estaban las clases abarrotadas. Y luego me dio en cuarto métrica en latina. Entonces él tenía lo que llamamos una prosodia, un arte en la palabra dicha, más allá de la palabra escrita, porque luego en la palabra escrita es bastante enrevesado y bastante artificioso. Pero en la palabra dicha, la tonalidad, esa especie de timbre de tenor que tenía García Calvo, con claramente un vocabulario
que era un vocabulario asumido. No decía una sola palabra que no haya sido una palabra previamente aceptada. Era evidente para mí. No utilizaba una palabra corriente. Utilizaba palabras corrientes, pero no utilizaba una palabra corriente que no haya sido un resultado de una previa elección. La musicalidad con la que hablaba, con la que hechizaba a los que allí estábamos. Más luego unos conocimientos a veces sorprendentes. Un dominio del griego y el latín que le llevaba a traducir a Homero o a Safo o a Lucrecio sobre la marcha, aunque luego a lo mejor lo había dicho 300 veces, pero decía el verso griego o latino con el hexámetro y la acentuación perfecta y luego lo traducía. Su propia gestualidad, su propia prestancia, su propio exotismo. Luego un día, en el Escorial, estaba en el Cafetín Croce. Y en el Cafetín Croce, que es un sitio muy conocido, y en el Escorial tiene una especie como de habitación subterránea que tiene un aire de cueva. Y un día fui porque llovió mucho y abajo me encontré a García Calvo. Y tenía a todos embebidos, a todos alrededor. Era él un maestro, más de la palabra dicha incluso que de la palabra escrita. Bueno, y me permití un placer, y es que le invité a la fundación. Y vino a la fundación poquito antes de morir y dio una charla, ya mayor, pero todavía conservaba esa especie como de dignidad bohemia, y nos dijo que no le grabáramos porque él tenía la regla absoluta de que no le podíamos grabar. Pero tuvimos la impresión de que era falso, de que él quería que le grabáramos. Y lo grabamos. Le grabamos y lo tenemos tanto en vídeo como en audio. ¿Y por qué crees que no quería ser grabado? ¿Cuál era No, porque él tenía una postura estudiada y deliberada contra el Estado, contra los medios de comunicación, contra las nuevas tecnologías, a favor siempre del acto existencial, de la presencia física. Él había sido un estudioso de la literatura oral y de la literatura presencial, y consideraba primero la escritura misma, y en segundo lugar la sociedad, a la que él llamaba, considera que la sociedad en conjunto era un engaño, era una estafa. Y dentro de ella estaba la sociedad moderna, y también los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, y por tanto la grabación era una adulteración del hecho primario, que era el hecho existencial, el hecho vivencial. Y ya para acabar, dos últimas. Una posesión preciada a la que tengas especial cariño, algo físico, algo, puede ser un libro, un recordatorio de algo, un reloj, cualquier cosa, algo físico que tengas especial cariño. Y por acabar ya, un lema que no vale el de Rufino. Cuando yo hice la mili, me llevé, iba con un amigo y cada uno nos llevamos uno, una caja de madera que contenía armamento. O sea, no lo llevamos vacía. Pues no sé qué llevaría, pues, no sé, ahora no me acuerdo, balas. ¿Pero dices al volver de la mili o al ir a la mili? Al volver, es decir, yo cogí, robé, por decirlo así, me llevé una caja. Robar. Sí. Pero ya prescrito. Y además en bien de dominio público. Y que además son muy chulas. Como estéticamente son muy chulas. Y entonces en esa caja militar guardé los cuadernos que yo había escrito con 15 años, con 16, con 17, que luego interrumpí, o con 18 interrumpí, y que luego volví a escribir con 23 hasta casi ahora. Entonces ahí tengo cuadernos que yo he ido escribiendo, con reflexiones que no hace mucho, con motivo de la novela que estoy escribiendo, retomé detenidamente algunos que había escrito con 23 hasta 29, que es una fase, luego he escrito más, pero 29, que yo lo recordaba como una expresión máxima de conciencia de un estado emocional muy intenso, y que ahora no me han parecido demasiado interesantes. O sea, me parece que refleja bien una época, pero no tienen demasiado interés objetivo. Esa caja que todavía conservo y que todavía contienen todos los cuadernos de aquella época, desde que tengo 15 años hasta hoy, quizá es es bonito, es bonito. Es una caja muy simbólica. Totalmente.
¿Y el lema? Tú que eres un hombre clásico y que te gusta todo lo griego. Pero digamos, ¿quieres que sea realmente un lema o una frase que pudiera servir como lema? Me vale perfectamente. Es decir, yo tengo un lema que no tengo ni idea por qué lo puse y que tampoco tiene especial importancia para mí, pero lo tengo puesto en mi cuenta de Twitter, que es: ignoro mucho, aprendo rápido. No tengo ni puñetera idea de por qué he puesto eso. No lo he escrito nunca, no lo he pensado especialmente nunca. Lo pondría una vez en un tuit en el año 2014 y lo convertí en lema. Es verdad que me caracteriza bastante la sensación de que hay muchas cosas que ignoro, pero que cuando me pongo aprendo rápido, de lo cual normalmente deduces que ignoras más cosas de las que imaginabas, ¿no? Aunque hay otro lema, no es lema, pero es una frase que podría ser un bonito lema, y es el de que me gustaría ser como el fuego, porque dé calor y que ilumine al mismo tiempo. Que mi literatura diera calor y luz, calor al corazón, que lo caldee, y luz al entendimiento, y que cuando yo muera la imagen de mi vida póstuma, a quien la recuerde, tenga esas dos virtudes del fuego, dar calor y dar luz. Conecta muy bien con lo que comentabas de la experiencia, con lo de tu padre, de ese algo helador, pues sí. Y necesitas algo que caliente, ¿no? Así es, justamente así. Pues me ha encantado tenerte aquí, Javier. Ha sido un placer tomarnos esta copa de Seagrams tónica. Más te voy a regalar una botella, que están muy codiciados porque ahora hay una escasez tremenda Es verdad, de ginebra. pero no porque nos lo hayamos bebido todos. No, porque por lo visto hay un montón de problemas en cadena con el transporte. Sí, y entonces, a lo mejor dentro de poco se usa como trueque una botella de ginebra por medicamentos en la farmacia. Sí, o por un fin de semana en un hotel. Sí. Así que me lo he pasado fenomenal y dejaré muchas de las notas que has comentado y libros que han salido recomendados en las notas del podcast. En primer lugar, algo de Faulkner, que es y me lo he pasado fenomenal, Javier. Igualmente, ha sido un placer, ha sido una gozada.